Bien, niños. Esto era lo que nos quedaba por ver de salud pública, los distintos niveles de atención, de salud, y vamos a pasar a charlar un poquito acerca del trabajo que fueron realizando ustedes con respecto a los cuidados integrales de los adultos mayores, en estos que han trabajado en grupo para realizar el trabajo número 7. Y empezamos a meternos en un terreno que es más de nuestra incumbencia en cuanto al trabajo como profesionales. Hola Joaquín, mucho gusto, ¿cómo le va? Encantado. Hola, profe, ¿cómo anda tanto tiempo? Bien, bien. Me alegra verte de nuevo por el campo. Así que Gracias. vamos a pasar a ver un poquito de información con respecto a las normas de bioseguridad que, que en sí las van a ir desarrollando ustedes en los trabajos que fueron realizando. Aguárdenme que están entrando más personas. Cuando hablamos de normas de bioseguridad, eh, nos encargamos de hablar de la evaluación de riesgo que pueden llegar a haber en un lugar en la atención con adultos mayores. Es bastante difícil poder evaluar los riesgos considerando el amplio campo que tenemos en el sentido de que cada casa es totalmente diferente, cada geriátrico es totalmente diferente. Eh, entonces como que hablar en un idioma universal, esto de evaluar posibles prevenciones de situaciones accidentales, como por ejemplo puede haber la inhalación del fuego, vapores, gases, salpicaduras, quemaduras, eh, incluso caídas, cortes, no sé, perfusiones, son siempre riesgos mucho más difíciles de evaluar porque son eh, algo en forma accidental, por así decirlo, ¿no? La bioseguridad en sí, de lo que trata, están entrando más, eh, se debe pensar que es un comportamiento que tenemos que adquirir, que está destinada a esto, a lograr conductas que disminuyan algún tipo de riesgo, tanto del personal que está trabajando como del paciente, lógicamente. Y compromete a todas las personas que de alguna u otra manera están con el paciente, ya sea un familiar, ya sea un enfermero, ya sea un nietito, lo que sea. Entonces entendemos como bioseguridad a un montón de conjuntos de normas, principios, técnicas y prácticas que se deben aplicar para la protección tanto del individuo como de la comunidad, del medio ambiente, un contacto neutral o accidental o deliberado para los que son potencialmente nocivos. Es un concepto amplio que implica adoptar de forma sistemática una serie de medidas que van orientadas más que nada a reducir y eliminar los riesgos que puedan surgir en cualquier domicilio. Cuando hablamos de principios de seguridad, de bioseguridad, hablamos de una serie de observaciones que es como por ejemplo la universalidad. Se van a adoptar medidas de bioseguridad que tienen que ser universales y las cuales involucran a todas las personas que están dentro de la institución o del domicilio, tanto para el personal como para el paciente o las personas que vienen a visitar o a cumplir algún tipo de rutina, que se sientan en un lugar que están con nuevas normas, que es una norma universal, ¿sí? Eh, Utilizar el uso de barrera, eso es otro principio de bioseguridad. El uso de barrera establece como concepto principal evitar la exposición directa de todo tipo de muestra potencialmente contaminante, y también los medios de eliminación del material contaminado y la evaluación de los riesgos.
ustedes posiblemente se encuentren trabajando con personas que estén internadas, que estén en su casa solos o con internación domiciliaria, y tienen que saber que, bueno, nosotros en salud categorizamos los residuos patogénicos como para poder identificarlo, que eso hay cualquier tipo de fluidos corporales del paciente, ya sean pus, ya sea sangre, ya sea una curación, lo que sea que se haya que contenga residuos corporales del paciente, van a ir todos a una bolsa identificada como color rojo. Entonces, como que eso siempre lo tiene que tener por ahí un poco presente, porque hay cosas, por ejemplo, un pañal con materia fecal o con orina no va a esa bolsa, va a una bolsa de basura normal. Pero por ahí mucha gente se confunde y, bueno, en esa bolsa no va ni papeles, nada, va solamente residuos patogénicos. Mm, bueno, cuando hablamos de accidentes, en realidad ustedes estuvieron hablando de accidentes y de prevención de accidentes. Hay una serie de modificaciones que se tienen que hacer este, a nivel hogar, a nivel edilicio, que me encantó el enfoque que le dieron miradas distintas eh, y formas preventivas de caer en situaciones riesgosas, tanto para los pacientes como para nosotros también, ¿no? Eh, la mayoría de los accidentes que ocurren en el entorno de cuidados con adultos mayores están relacionados con el uso inadecuado de equipos de protección, errores, fallas humanas o malos hábitos personal o por incumplimientos de normas. ¿Sí? Esas son las tres formas que están relacionadas con el manejo de accidentes. Distintos accidentes pueden ser causados, por ejemplo, por agentes físicos o mecánicos, como por ejemplo un efecto traumático, un accidente, una quemadura, por exposición a, no sé, se quemó con el horno, una cortadura con un vidrio, con un cuchillo, malas instalaciones, puede estar una baldosa suelta, la persona se cae y se quiebra, puede haber riesgo de incendios. Esos son todos agentes físicos y mecánicos, ¿sí? Después tenemos agentes químicos, que bueno, eso ya es un poco más específico, donde hay exposición a productos tóxicos, irritantes, cancerígenos. Y también tenemos agentes biológicos. El riesgo va a depender de la naturaleza, de la potencia de la naturaleza de este agente, su patogenicidad, su virulencia o su modo de transmisión, y la vía de entrada en forma natural que tiene el organismo, u otra ruta, como por ejemplo el coronavirus, que estamos viviendo actualmente esta pandemia. Al principio nos decían no se toquen la zona T de la cara, que es los ojos, la nariz y la boca. Es posible que una persona se toca entre 20 y 30 veces por hora o por día la cara. Entonces era como algo muy... nos contaminamos y hasta que se empezó a involucrar un poco más de información, pero también hay otras rutas de infección como son la inhalación, inyecciones, pinchazos, por contacto. Eh, eso sí. O sea que tenemos tres tipos de accidentes, o sea, tres ingresos de formas de accidente, que son los agentes físicos y mecánicos, agentes químicos y agentes biológicos. Un elemento clave de la seguridad es la información que permita prevenir, reconocer y achicar, minimizar un poco más los riesgos que haya en una casa, por ejemplo, para que el adulto mayor esté en un lugar seguro, para que esté en su casa, pero que esté seguro. Vamos a ir hablando un poquito acerca de las normas de bioseguridad, este, que deberían, por lo menos conocerlas y utilizarlas, ¿no? Distinto es las normas de bioseguridad que se utilizan en una ambulancia, en una guardia, en una internación, a las que se usan en un domicilio, que también puede ser una internación domiciliaria.
Entonces, por eso, cuando mencionamos algo tan clínico, es porque ustedes también van a trabajar en cierta medida en un hospital de día, en una clínica, porque hay gente que está internada en su casa. Más que nada, las normas fundamentales de bioseguridad para cualquier tipo de hospitalización, ya sea en un hospital, en una clínica, en una casa, utilización de guantes para realizar todo tipo de contacto con el paciente, como sea curaciones, baños, limpieza de la unidad, si tienen que cambiar, no sé, una venda. Bueno, ustedes manipular cortopunzantes no lo hacen, ¿no? Pero todo lo que hagamos relacionado a un paciente, ya sea afeitarlo, no sé, ya sea la higiene oral, todo con guantes. Eh, si está dentro de lo posible, esto es lo que nos dictamina la ley que deberíamos tener en cuenta a la hora de... Sí, hable Gonzalo. Hay gente que quiere entrar. ¿Podrías aceptarlos? Yo no me figura nadie por aceptar, ¿eh? Ah, hay una compañera en el WhatsApp que se llama Ro. Bueno, Eh, bueno, no, me figuran 15 personas, pero sí, María. No, nosotras, Elio, que no, acá se me va, se corta el Zoom. Ah, ok, ok, Ahora, ok. Ok, 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 ok. No hay ningún drama. Muy bien. Bueno, cuando estamos en contacto con pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de curación, hay curaciones que segregan mucha pus, mucha sangre, mucho olor, muchas cosas. Entonces, como que hay que aprender a separar esas cosas, ¿no? Decir, bueno, esta ropa la vamos a lavar aparte. Ustedes no van a estar lavando ropa, pero sí decir esta separación. Bueno, esta bolsa es ropa de se le hizo el baño en cama, y esta es la ropa sucia, está una bolsita aparte, aprender a trabajar en forma ordenada para evitar cualquier tipo, porque por ahí lo lava otra persona que no tiene nada que ver con la familia, o entonces que por lo menos sepas que es de un paciente que tiene tal o cual líquido patogénico. Eh, hay algunas precauciones en forma de estándares que tenemos que utilizar. ¿Y cuál es la primera que se le viene a la cabeza cuando decimos prevención y precaución estándar antes de trabajar con un paciente? Es infecciones. Las infecciones cruzadas. ¿cómo evitamos las infecciones cruzadas? Y con nosotros, la vestimenta nuestra, nosotros no llevar el virus donde está el... Sí, pero voy a algo más específico. Cuando vos llegas a tu lugar de trabajo, Lavarte las muy manos, los bien, dientes. lavado de manos, exactamente. La higiene de manos, ¿saben por qué son una fuente de transmisión de microorganismos que pueden causar las infecciones asociadas a la atención sanitaria? Em, Porque nosotros en nuestras manos podemos tener un montón de micro... ¿Perdón, cómo? Porque hay una flora transitoria y una flora permanente, bichos que viven mucho, viven en la piel. Entonces, si nos lavamos mucho las manos también, es un problema. La flora permanente aflora y bueno, contamina más. Exactamente, a eso es a lo que iba a apuntar en este momento. Que en las manos vamos a distinguir dos tipos de flora microbiana o microbiota. Ahí está la residente y la transitoria. Ambas van a tomar parte en la transmisión de infecciones asociadas a la atención sanitaria mediante el contacto entre las manos nuestras, del personal, y la de los pacientes, así como la de cualquier objeto en nuestro entorno. Esto es lo que nos decía recién María Emma. La flora o microbiota es la residente. La piel de las manos se encuentra generalmente colonizada por un montón de microorganismos, principalmente bacterias como estafilococos o no me acuerdo, alguna otra que se puedan, si tienen en mente, que las tenemos.
Conibacterium, me parece que era otra. No acuerdo. Las uñas también podemos encontrar en nuestro cuerpo, bajo las uñas podemos encontrar hasta levadura. Y la flora residente está formada por microorganismos que viven regularmente en distintos niveles superficiales del córneo de la piel, y esto puede, si nosotros nos lavamos constantemente, estamos eliminando esto, ¿no? Y puede ocasionar infecciones asociadas a la atención sanitaria al entrar en contacto con cavidades que son normalmente estériles, como la mucosa o las conjuntivas y demás. Y después tenemos la flora o microbiota, que es la transitoria, son distintos microorganismos que no suelen residir en la piel, que no suelen estar sobre nosotros, y se adquieren mediante el contacto con superficies animadas o inanimadas que están contaminadas con ciertos microorganismos. ¿Qué hay que saber? ¿Qué deberíamos saber nosotros sobre la transmisión de agentes patógenos por medio de las manos? Básicamente son 5 conceptos que me gustaría que por ahí los tengan como generalizados, que los microorganismos están presentes en la piel y en las manos de los trabajadores de la salud, y sobre todo en el momento de atención. Entonces estamos como que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que tenemos 2 grupos de flora microbiana que son necesarias. Una es necesaria no tenerla y la otra sí. La principal fuente de contaminación de las manos del personal de salud son los pacientes infectados, como decía María, lo podemos llevar en nuestras manos, en un barbijo usado, en la ropa, también en pacientes que están colonizados con microorganismos patógenos. Por ejemplo, si nosotros estamos atendiendo... Los objetos. Exacto, porque si... Nosotros nos anillo y aro. No podíamos... No, en realidad, por eso se pide que las enfermeras no anden con las uñas pintadas. Yo he visto muchas colegas que tienen unas uñas así larguísimas y tienen 14 anillos en cada mano, entonces como que vos decís, ay, y así curás. Pero bueno, eso es enfermería empírica que se está modificando en forma muy, muy progresiva, digamos. Que vos estás con el campo abierto, el órgano a flor de piel, que se te cae un anillo contaminado adentro del paciente. No. Ya, hiciste un desastre en 2 minutos. Exacto, exactamente. Puedes usar la ropa ahora con el tema del COVID. Nosotros teníamos en el entrenamiento del hospital, digo esto porque la verdad no lo he visto más acá. Nosotros entrábamos al hospital con ropa de calle. Llevábamos el ambo para el piso, para dar clase y para ver a la sala, el ambo amarillo. Después no teníamos que ir al piso 12 a cambiar otro ambo, cambiábamos de nuevo, ambo de quirófano, y después nos cambiábamos todo. Claro. Y de vuelta. Nos poníamos el amarillo nuevo, y después para irnos a la calle nos sacábamos el amarillo y nos poníamos la ropa de calle. Exactamente. Ya, después andábamos con el ambo en la calle. Yo veo mucha gente con ambo en la calle. Sí, estamos expuestos a muchos agentes microbianos que lo llevamos en la ropa, ¿no? Así que es una norma que se utiliza, se debería utilizar en todos los nosocomios de salud, tanto geriatría como demás, así como tienen un baño, tienen un vestuario donde se pueden cambiar ahí, vengan con ropa de calle, se cambian y empiezan a trabajar acá. Hay sectores, hay lugares que inclusive lavan la ropa, los ambos de ellos, y vos lo pasás y lo retirás. Eso es una forma muy organizada de prevenir. Sí, decime. Pero acá hay una planta cerca de Ramallo, una planta de criadero de cerdo. Así te lo digo, criadero de cerdo, una planta modelo. La ropa de los que están adentro las lavan ahí mismo, todos los operarios los están. Estamos hablando de cerdos. Sí. Y no pueden salir de ahí si no dejan la ropa ahí y la lavan.
exacto. Y tienen vestuario, o sea, ahí son inversiones extranjeras y protocolos extranjeros, y esto antes de la pandemia. Sí, 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 Así sí. que Pero, ahora esa, yo tengo van a poner vestuario. esa medida de seguridad lo que tiene es que están establecidas, pero no hay tantísimo control, digamos, entonces como que Eso hay... la usan mucho en terapia intensiva. Sí, 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 sí. Bueno, y en enfermería, en Capital, en cualquier enfermería también, vos trabajás en internación, en clínica médica, y vos tenés que llegar con ropa de calle y te cambiás ahí, o pasás al lavadero y la chica te dice, ah, hola, fulanito, ¿cómo estás? Acá está tu ambo. Entonces te dan un ambo y vos lo dejás ahí en el lavadero. Y eso está bueno. Perdón, decime, Perdón, María. otro más, lo último. No, la cirugía generalmente se complica postoperatoria por la infección, no por la cirugía en sí misma. Exactamente, exactamente. El 90% son todos problemas de infecciones cruzadas o Exacto. intrahospitalarias. El Exacto. dicho es Capaz que la persona vino a sacarse, no sé, un problema en un riñón y se va con otro tipo de infección intrahospitalaria, ¿es verdad eso? Así que yo les pregunto, ¿ustedes creen que la higiene de manos es suficiente para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria? No, Muy bien. ¿Por eso qué es esa... parte. ¿Eh? El lavamiento de manos para Sí, higiene es una parte exactamente. de la higiene y el cuidado, ¿no? De una persona que va a ir a un lugar donde va a cuidar, digamos, un adulto mayor, un paciente, ¿no? Depende del lugar, tanto sea en una clínica o en un domicilio. Exacto. Lo que hace la higiene de manos es reducir el número de Claro, enfermedades o de microorganismos que están en las manos. claro. Em, Pero no es un todo de la higiene, es parte de la higiene. exactamente, exactamente. Esto previene y tiene componentes necesarios. Es una necesidad que tenemos que realizar una actividad para tener ciertas barreras protectoras que nosotros mismos nos estamos implementando para no llevar ni traer ciertos agentes patógenos que pueden traer complicaciones a futuro. La estrategia de prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria necesita un abordaje multifactorial en la que la higiene de la mano es fundamental. ¿Y cómo vamos a lograr una buena higiene de manos? Bueno, como ya lo hemos visto un montón de veces en la tele, con respecto a esta pandemia, sabemos bien que lo primero que tenemos que hacer es sacarnos todos, anillos, pulseras, tener las manos limpias, para empezar con el proceso de método de lavado de manos, ¿sí? Algo tan simple como agua, un jabón o algún antiséptico como para poder tener, como para barrer los microorganismos que no necesitamos en nuestras manos. Bueno, hay todo un proceso de cómo nosotros realizamos el lavado de manos, como vimos en la tele, son 5 pasos, pero hay algo que mucha gente me lo ha cuestionado cuando comenzamos con esto de la pandemia, dicen, ah, pero te consulto, dice, vos abrís con la mano sucia, atento Joaquín, atenta Gonzalo y atenta María. A los 3 agentes de salud representantes en el curso voy a hacer esta pregunta que cualquiera lo puede responder. Yo abro la mano, tengo las manos sucias, abro la canilla, me lavo las manos. ¿Qué pasa con la canilla? Está contaminada. Está contaminada. ¿Y ahora? Después, al cerrar tenés que agarrar un pedazo de papel y cerrarla con el papel. Muy bien. Mirá, María Emma te dio una solución más que práctica por ahí para no desperdiciar agua. Algo? La cerrás con el codo. Sí. El chorro cierra con movimiento. Claro, claro. Pero hay lugares que vos tenés canilla a rosca. Entonces lo que tenés que hacer es lo que dijo Joaquín en ese momento. Sacar un pedazo de papel, cerrás la canilla, tirás ese papel y te...
Y siempre es recomendable usar papel, toallas de papel, estas descartables, por el hecho de que... No, Y hago una pregunta, profe. nosotros nos era distinto. Ahí te escucho, María Emma. Decime, Vivi. Bueno. Perdón. Te hago una pregunta con respecto a lo que se está planteando. En este caso, ¿no? Que estamos en pandemia, yo particularmente me llevo un spray con agua y alcohol. Sí. ¿No? Entonces yo a dónde voy, y acá va la pregunta. En vez de agarrar un papel, ¿no? Yo me pongo siempre antes de abrir algo, me pongo alcohol y después echo, como el alcohol, o sea, echo en el lugar ese, digamos, por ejemplo, una manija, o en este caso se está hablando de una llave, Sí. del agua, la canilla, ¿no? sí. De la canilla. ¿Cómo sería? ¿También sería de forma efectiva, digamos, la higiene? Mira, ¿O eso... solamente ponerle eso, nota de alcohol y papel? mira, generalmente ahora se está usando mucho esto del alcohol en gel, el spray y todo lo demás, una barrera más accesible que tenemos todos, que antes se veía más en los nosocomios de salud. Pero esto te lo puedo explicar un poco mejor, María Emma, porque el alcohol para matar ciertos microorganismos necesita de un tiempo. María. No hay barrido ahí. Exacto. El agua es el barrido. Nosotros, no sé si se ve, nos enseñaban, no sé ahora si cambió, pero hace 12 años atrás, que era, así se ve, el primer lavado era hasta acá, el cepillado, todo hasta acá. Y el enjuague era así, abajo del chorro, pero no volvíamos con la mano para atrás, porque traíamos los bichos de nuevo, era un degradé, de blanco a negro. Entonces, la parte más limpia siempre es esta, hasta el codo. Entonces, si volvíamos, y el agua es fundamental porque barre, y nosotros no podés volver para atrás. O sea, para traer los bichos de acá para acá, Los vos movés. volvés. El gel no hace un barrido, no barre, te hace una antisepsia, te va a matar un bicho y todo lo demás. Exactamente. El bicho tiene resistencia. Exactamente. Para eso está el barrido, que vamos a usar el antiséptico o el jabón o el detergente para desprender esos microorganismos del lavado de manos. Entonces, cuando el agua corre y hace el barrido, ya cumplimos con eso, digamos. O sea, en cuanto a la opción, yo veo, esto lo observo en un montón de gentes de que anda con cosas, con alcohol, con spray todo el tiempo, y es una sepsis muy primaria la que estamos realizando, pero lo que nosotros necesitamos, que es eliminar microorganismos de nuestras manos, necesitamos hacer el frote, la fricción con algún antiséptico, jabón o detergente, como para poder desprender esos microorganismos de nuestra piel. Bien, Vivi, ¿contestada tu pregunta? Sí. Dale, buenísimo. Está bien. Gracias. No, por favor. Como les decía, en cuanto al secado de las manos, hay un montón de métodos que están disponibles para secarnos las manos. Tenemos el aparatito, el que nos tira viento, el que nos tira viento con calor, el que nos tira viento seco, tenemos las toallas de tela, las comunes, las toallas de papel. Bueno, en Estados Unidos hay como unos que vos metés la mano y te tira como mucho viento, y en 10 segundos se te seca. Pero inclusive no recomiendan el uso de esos secadores por el hecho de que en cierta medida conservan la humedad de las manos y no secan del todo bien. Bueno. Se me está por acabar el tiempo y antes de continuar con esto, vamos a poner pausa.